Buenas noches, profesor. A continuación, le presento mi actividad. ¿Cuál es la importancia de la conciencia corporal en la cotidianidad? La conciencia corporal es un factor que contribuye a incrementar la buena salud y a tener mayor calidad de vida. Hay ejercicios y prácticas que están al alcance de todos. La manera más sencilla de definir la conciencia corporal es diciendo de qué se trata la capacidad de escuchar qué dice tu cuerpo. Al hacerlo te conoces mejor y eso conduce a un autocuidado más profundo y de mayor calidad. Es muy habitual que en las personas solo piensen en el cuerpo cuando surge una molestia o cambia de apariencia. La conciencia corporal es mucho más que eso, supone de estar atentos a nuestro organismo, su estado, su movimiento y su bienestar. Lo ideal es que esta conciencia corporal comience a formarse durante la infancia. Por desgracia, casi nunca ocurre y así llegamos a la edad adulta sin conocer realmente cómo es el cuerpo, cómo habla y qué te dice. ¿Qué es la conciencia corporal? La conciencia corporal es la capacidad para formarte una imagen mental realista de las partes del cuerpo, dónde están, cómo se relacionan entre sí y cómo se mueven en pocas palabras. Es conectarte con tu propio cuerpo. En esto también se le conoce como sinestesia. Dicha conciencia involucra los sistemas propioceptivos y ventricular. El primero dice dónde están los músculos y cómo se mueven. El segundo te permite orientar en el espacio y mantener el equilibrio, la postura y la estabilidad de la cabeza. La conciencia corporal también comprende la capacidad para captar señales de tu cuerpo, hambre, sed, cansancio, etc. De igual modo está asociada a situaciones complejas como el deseo sexual o la necesidad de compañía. Beneficios de tener conciencia corporal. La conciencia corporal es muy importante para tener una salud física y emocional. Mayor control de movimientos. Tener conciencia corporal implica saber dónde está ubicado tu cuerpo en el espacio. Identificación y atención de necesidades. Identificar necesidades genuinas del cuerpo ayuda a que tengas mayor calidad de vida. Bienestar mental y emocional. La falta de conciencia corporal también puede conducir a estrés, ansiedad, depresión y hasta vértigo. ¿Cuáles son los riesgos y posibles consecuencias de la pérdida de la conciencia corporal? Alteraciones clínicas de la conciencia. Las alteraciones de la conciencia pueden adoptar formas muy diversas. La conciencia, como hemos visto, es un conocimiento del conocimiento propio. Cuando una persona no es capaz de responder adecuadamente a ciertos estímulos, se encuentra bajo efectos de una alteración de la conciencia. Podemos encontrar 4 tipos de trastornos: trastornos de déficit de conciencia, trastornos de estrechamiento de la conciencia, trastornos productivos de la conciencia y las alternativas positivas. Trastornos deficitarios se caracterizan porque la persona no es capaz de despertar de un sueño, orientarse de manera adecuada en el espacio y en el tiempo, ni para responder adecuadamente a los estímulos sensoriales. Estos problemas varían en función del grado de alteración. Letargia se caracteriza por la dificultad de mantener alerta y atención a pesar del esfuerzo de la persona. La somnolencia de la persona varía dependiendo de la estimulación verbal o física. Obnubilación. Cuando la alteración de la más profunda no resulta tan sencilla sacar a la persona de su estado, cuando se hace, el paciente se muestra confuso y desorientado. En el estado, la persona está permanentemente distraída y puede aparecer distorsiones en la percepción visual y auditiva. Estupor es el término que se utiliza para describir a aquellos pacientes que solo pueden alcanzar un ligero estado de alerta ante estímulos muy potentes. Lo más llamativo de estos casos es la inmovilidad de la persona. Hay una suspensión extrema
de movimientos voluntarios y de la mímica. Coma y muerte cerebral. En estos casos el cerebro no responde a la estimulación y desaparecen reflejos. Existe una ausencia total de la conciencia y la persona no responde a estímulos dolorosos. Trastornos del estrechamiento. Se caracteriza por una ruptura en la continuidad del flujo normal de las ideas, pensamientos, percepciones, etc. Parece que hay una conducta automática, ya que hay una desconexión entre lo cognitivo y la conducta. Estados crepusculares. Se describen como un estado de ausencia en el que el paciente está confuso, perseverativo, es decir, repite automática y continuamente palabras y acciones, y lento. La persona no está somnolienta, pero tampoco da la sensación de estar despierto del todo. Personalidad múltiple. Se caracteriza por la existencia de dos o más personalidades, una de las cuales toma el control de la conducta de manera recurrente. Trastornos productivos. Son las alteraciones de la conciencia que dan lugar a la aparición de estructuras alucinatorias y de contenidos alejados a la realidad. Globales. El paciente es incapaz de distinguir lo real de lo imaginario. De esta manera la persona confusa verbaliza contenidos imaginarios parecidos a los de un sueño, intercalados con momentos de lucidez. Parciales. Hacen referencia a alteraciones de algunas de las propiedades de la conciencia. Despersonalización, pérdida del sentido de la persona externa, es decir, el paciente experimenta la vivencia de un cambio de ambiente externo. Desrealización, es una pérdida del sentido de la realidad interna, o lo que es mismo, la persona experimenta la vivencia del cambio del yo en sí mismo. Alteraciones de la conciencia corporal son alteraciones circunscritas al reconocimiento de las partes del cuerpo. Estas alteraciones surgen como consecuencia de las alteraciones localizadas en los hemisferios cerebrales. Se caracterizan por una indiferencia extrema hacia la parte del cuerpo dañado. Se refiere al fracaso para recordar los objetos por el tacto sin verlos, olerlos, etc. Hace referencia a la incapacidad para reconocer las caras familiares. Miembro fantasma. Se percibe una parte del cuerpo que ha sido amputada. Globales. La importancia de la conciencia corporal. La importancia de la conciencia corporal radica en despertar en nuestros sentidos y poder llegar a tener una sensación de integridad y plenitud. A medida que tengamos un contacto más estrecho con nuestro cuerpo, podremos percibir con más claridad que nuestro sentido, el yo, nuestra identidad personal, está estrechamente vinculada con la conciencia de nuestro cuerpo. Para conocernos a nosotros mismos, para saber quiénes somos realmente, tenemos que ser conscientes de lo que sentimos, recuperar el contacto con nuestro cuerpo, tomar conciencia plena de nuestras emociones. Todo esto nos permite relacionarnos de una manera mucho más sincera y auténtica con los demás y con nosotros mismos. Al mismo tiempo, ser más conscientes de nuestro cuerpo nos ayuda a hacernos responsables de su bienestar, escuchando qué nos dice y respetando sus necesidades. Para todo esto es necesario reconectar los sentimientos y las sensaciones. Durante nuestra infancia, cuando los sentimientos rebasan los límites que sentimos que podemos tolerar, se levantan de forma inconsciente unas defensas o mecanismos de protección que nos permiten vivenciarlos sin sentirnos sobrepasados emocionalmente por ellos. Por este mecanismo nos aleja de los demás y de nosotros mismos, de poder sentir y vivir y expresarnos plenamente. Aprender a tomar la conciencia de estas resistencias ocultas, de esta armadura que nos hemos puesto, explorarlas y poder desprendernos de ellas requiere mucho valor y compromiso.
por lo tanto, una auténtica voluntad de cambio. Muchas gracias, profesor. Esta es mi actividad.